Mi nombre es don Roberto Hernández. Tengo 81 años y estoy por contarles la historia de cómo mi hijo me abandonó para morir en un rancho desolado, sin agua ni electricidad, y cómo convertí esa traición en la bendición más grande de mi vida. Bienvenidos a los consejos del abuelo. Si están viendo esto, presionen ese botón de suscribirse, den like a este video y comenten abajo desde dónde nos están viendo. Su apoyo significa todo para este viejo. La vieja camioneta Ford de Miguel rechinaba con cada bache en ese camino rodeado de ciruelos silvestres y los famosos manzanos de la región. Yo iba sentado en el asiento trasero, mis manos temblando, no solo por el enfisema que me carcomía los pulmones, sino por la dolorosa certeza de lo que estaba por suceder. Mi hijo no podía mirarme por el espejo retrovisor. No podía enfrentar los ojos del hombre que alguna vez lo llamó su héroe. «Ya llegamos, papá», dijo Miguel, su voz cargada de una casualidad falsa que no engañaba a nadie. El rancho abandonado apareció como un espejismo cruel en medio de la nada. 12 hectáreas de tierra seca, una casa de adobe en ruinas, sin electricidad, sin agua corriente, a 12 kilómetros del pueblo más cercano. Era el mismo lugar donde había nacido y crecido, abandonado por más de 30 años desde que murieron mis padres. Miguel bajó y comenzó a sacar 2 maletas desgastadas de la cajuela. Dentro, ropa vieja, medicinas para un mes, provisiones básicas que quizás durarían 2 semanas, nada más. Yo permanecí sentado, absorbiendo cada detalle de este momento de traición. El hijo que había criado con tanto amor y sacrificio, ahora me descartaba como un mueble viejo que había cumplido su utilidad. «Papá, tú siempre dijiste que querías volver al rancho del abuelo». Miguel intentaba justificarse evitando mi mirada. «Aquí tendrás paz, aire fresco. Es mejor para tus pulmones que la contaminación de la ciudad. Gabriela y yo estamos pasando por dificultades financieras terribles. Perdimos el trabajo. Los niños necesitan escuela, comida. ¿Tú entiendes, verdad?» Sonreí amargamente. Conocía cada inflexión en la voz de mi hijo, cada mentira mal contada. Conocía a Gabriela, mi nuera ambiciosa, que finalmente había conseguido lo que quería. Desde mi diagnóstico de enfisema, no había dejado de quejarse por los costos de medicamentos, las noches sin dormir por mi tos, la carga que yo representaba para el presupuesto familiar. «¿Estás seguro de esto, hijo?», pregunté, mi voz ronca cortando el silencio como una navaja. «¿Esto es realmente lo que quieres hacerle a tu padre? ¿Abandonarme aquí para que muera solo?» Miguel tragó saliva con dificultad, forzando las palabras. «Es temporal, papá. Solo hasta que consiga un mejor trabajo. Arreglemos nuestra situación. En unos meses vendré por ti. Te lo prometo. Te mandaré dinero cada mes. Vendré a visitarte». Mentiras. Ambos sabíamos que eran mentiras. Pero había algo que Miguel no sabía. Yo no era solo un viejo enfermo. Era un hombre que había sobrevivido 2 guerras, construido 3 negocios desde cero, enfrentado tiempos difíciles y criado 5 hijos solo después de la muerte prematura de mi esposa. La enfermedad había debilitado mi cuerpo, pero no había tocado mi mente brillante ni mi voluntad de hierro forjada a través de décadas de adversidad. Bajé de la camioneta con dificultad, cada movimiento calculado para ahorrar el poco aliento que tenía. Miré a mi hijo una última vez, memorizando cada rasgo del rostro que había visto crecer desde bebé hasta este hombre débil que ahora me abandonaba. «Vete, hijo. Gabriela te está esperando. Los niños te necesitan». La frialdad en mi voz hizo estremecer a Miguel. Mientras la camioneta se alejaba levantando polvo en el camino de tierra,
me quedé parado frente a la casa en ruinas. No saludé con la mano, no lloré, solo observé hasta que el vehículo desapareció en el horizonte. Entonces tomé la respiración más profunda que mis pulmones enfermos permitían y entré a la casa que sería mi tumba o mi renacimiento. La casa estaba en condiciones deplorables, peor que mis peores expectativas. El techo tenía agujeros enormes por donde entraba libremente la lluvia, creando charcos de lodo por todas partes. Las paredes de adobe estaban agrietadas y en algunos lugares habían colapsado parcialmente. Nidos de pájaros ocupaban las esquinas. Los murciélagos habían colonizado el desván y el piso de tierra se había convertido en lodo en varios puntos. Las telarañas cubrían cada rincón como cortinas macabras. Sin electricidad, las noches eran de oscuridad total, rota solo por la luz débil de una linterna vieja que Miguel había dejado. Sin agua corriente, descubrí que necesitaría caminar 200 metros, cuesta arriba, hasta un pozo abandonado, cuyo sistema de bomba manual estaba oxidado y casi imposible de operar. Cada cubeta de agua era una tortura para mis pulmones comprometidos. La primera noche fue la más dura de mi vida. Acostado en un viejo colchón mohoso en el piso, escuchando los sonidos nocturnos, lechuzas ululando, grillos cantando, el viento silbando por las grietas, ratas corriendo por el techo. Me permití llorar por primera vez en décadas. No por la situación física, sino por la traición emocional. El hijo al que había enseñado a andar en bicicleta, llevado a pescar al río, ayudado con la tarea de matemáticas, cargado sobre mis hombros en las ferias del pueblo, ahora me abandonaba para morir solo como un animal. Recordé cada sacrificio que había hecho por Miguel. Noches sin dormir cuando estaba enfermo, trabajos extra para pagar la universidad privada, el coche que vendí para ayudar con su boda, el préstamo para el enganche de su departamento. Todo para ser descartado como basura a la primera dificultad. El dolor emocional era peor que cualquier dificultad respiratoria. Pero con el amanecer llegó algo inesperado. No resignación, sino determinación. Me levanté con dificultad, mi respiración silbando como un viejo fuelle, pero con un nuevo brillo en los ojos. Si iba a morir, moriría luchando. Si iba a vivir, viviría con propósito. Examiné cada rincón de la propiedad, tomando inventario mental de recursos y posibilidades. El rancho tenía potencial que Miguel, en su prisa por deshacerse del problema, no había notado. La tierra, a pesar de su apariencia seca y abandonada, era fértil. Reconocí la tierra roja, rica en nutrientes, que mi padre tanto valoraba. Había un manantial en la parte trasera de la propiedad que, aunque enterrado bajo años de abandono, todavía mostraba señales de agua. Los árboles frutales nativos, ciruelos silvestres, tejocotes, capulines, habían resistido el abandono y todavía producían fruta. Y lo más importante, la ubicación era estratégica, a solo 500 metros de una carretera federal transitada. Al tercer día, tomé la decisión que lo cambiaría todo. Necesitaba ir al pueblo. Necesitaba verificar algo que mi memoria insistía que era importante. La caminata de 12 kilómetros fue un calvario interminable. Salí antes del amanecer, llevando solo agua y algunos pedazos de pan. Cada kilómetro necesitaba parar para recuperar el aliento. Los conductores pasaban y algunos ofrecían aventones, pero me negué. Necesitaba probarme a mí mismo que todavía era capaz. Me tomó 6 horas de agonía intercaladas con descansos. Mis pies sangraban dentro de mis zapatos viejos. Mis piernas temblaban de agotamiento. Mis pulmones ardían como si hubiera fuego en mi pecho. Pero continué, un paso tras otro,
impulsado por una fuerza que venía de algún lugar profundo en mi alma. Cuando finalmente llegué al pueblo, el sol ya se estaba poniendo. Fui directo al registro civil, ignorando las miradas curiosas de la gente que veía a este viejo sucio y agotado. El notario, don Antonio, me reconoció a pesar de los años. «¿Roberto Hernández? ¿Eres tú realmente? Dios mío, pensé que estabas muerto». La conversación que siguió reveló lo que sospechaba. Mi padre no había dejado solo el rancho a mi nombre, sino también una cuenta bancaria olvidada por décadas. El viejo José, mi padre, había sido un hombre extremadamente prudente. Antes de morir, depositó los ahorros de su vida en una inversión conservadora, con órdenes expresas de que solo su hijo podría retirarla. Con el interés compuesto durante 3 décadas, lo que era una suma modesta, se había transformado en una pequeña fortuna. No suficiente para hacerme rico, pero ciertamente suficiente para comenzar algo significativo. Había otra sorpresa. El notario me informó que las tierras alrededor del rancho habían sido expropiadas para la construcción de una nueva autopista federal y una constructora privada necesitaba una franja de tierra para el acceso a la nueva autopista y pagaba de inmediato. Mi rancho, estando en una posición estratégica, valía mucho más de lo que parecía. Varias compañías ya habían expresado interés en comprar o arrendar partes de la propiedad. Con recursos en mano e información valiosa, comencé a planear metódicamente. Pasé la noche en un motel barato del pueblo. Tomé mi primera ducha caliente en días. Comí mi primera comida decente. Al día siguiente, comencé a ejecutar mi plan. Primero, contraté una cuadrilla de construcción para renovar la casa. Instalación eléctrica completa, con respaldo de generadores diésel y un sistema solar básico. Nuevo pozo artesiano con bomba eléctrica potente. Techo completamente renovado, paredes enlucidas y pintadas, piso de cerámica reemplazando el piso de tierra. Mientras los trabajadores renovaban la estructura física, yo planeaba algo mucho más grande. Mis décadas de experiencia en negocios comenzaron a emerger. Analicé el flujo de vehículos en la carretera, hablé con camioneros en la parada de camiones del pueblo, estudié las necesidades no satisfechas de la región. La idea emergió clara como el agua. Un complejo de servicios para viajeros y camioneros. La renovación de la casa tomó 1 mes. Durante ese periodo, viví en un cuartito improvisado, en la parte de atrás, mientras supervisaba cada detalle. Los trabajadores estaban impresionados con el viejo, que a pesar de la dificultad para respirar, conocía cada aspecto de la construcción, negociaba precios firmemente y tenía una visión clara de lo que quería. «Este viejo tiene más energía que muchos jóvenes por aquí», comentó Pedro, el maestro de obra, a sus hombres. Con la casa habitable comencé la fase 2. Diseñar un parador turístico con restaurante y tienda, planeando la gasolinera para una segunda etapa. La ubicación era perfecta, justo en la curva donde los camiones necesitaban reducir la velocidad, con amplio espacio para estacionamiento, hermosa vista a las montañas. Los costos eran altos, consumiendo casi toda mi reserva, pero calculé que el retorno sería rápido. Durante la construcción, que tomaría 3 meses, no me quedé ocioso. Inicié un huerto detrás del rancho, plantando vegetales orgánicos que podrían venderse en el futuro restaurante. Creé un pequeño gallinero para huevos frescos. Planté árboles frutales adicionales. Cada mañana me despertaba a las 5 y trabajaba hasta que mi cuerpo no aguantaba más, lo que sorprendentemente era cada vez más tarde. El trabajo físico, contrario a todas las expectativas médicas,
estaba mejorando mi salud. El aire fresco del campo, la comida natural que yo mismo producía, el ejercicio constante y principalmente el sentido de propósito estaban obrando un milagro. Mi respiración, aunque todavía comprometida, mejoró significativamente. Había dejado de fumar completamente y seguía religiosamente un régimen de ejercicios respiratorios que había aprendido de un viejo libro de medicina alternativa que encontré en el pueblo. Las noticias de que el viejo Roberto Hernández estaba construyendo algo grande en el rancho abandonado se esparcieron por la región. Personas curiosas venían a ver la construcción. Algunos ofrecían ayuda, otros hacían propuestas de sociedad. Evalué cada oferta cuidadosamente, aceptando solo aquellas alineadas con mi visión. Doña Carmen, una señora de 55 años que había perdido su trabajo en el pueblo, fue la primera empleada contratada. Ella sería la cocinera del restaurante. La elegí no solo por su comida excepcional, sino por su historia. Abandonada por su esposo con 3 hijos que criar, había luchado toda su vida con dignidad. Nosotros, los abandonados, necesitamos ayudarnos mutuamente, le dije al contratarla. La gasolinera fue inaugurada exactamente 6 meses después de que fui abandonado en el rancho. Fue un evento modesto, pero significativo. Algunos camioneros curiosos se detuvieron a cargar gasolina y probar la comida casera de doña Carmen. La palabra se esparció por la radio CB, la comunicación informal de los camioneros, de que había una nueva parada con buena comida, precios justos y un viejo amable que trataba a todos con respeto. En 2 semanas, el negocio ya era considerable. Había dado en el clavo con las necesidades no satisfechas. Los camioneros querían más que gasolina y comida. Querían un lugar limpio para ducharse, un ambiente seguro para descansar, conversación amigable, respeto. Yo ofrecía todo eso. Conocía a cada cliente regular por nombre, sabía sus rutas, preguntaba por sus familias. Juan Bautista, camionero por 30 años, se convirtió en cliente leal desde el primer día. Don Roberto me trata como persona, no solo como otro conductor. Se sienta conmigo, toma café, escucha mis historias. Eso no tiene precio, decía Juan, recomendando la parada a todos sus colegas profesionales. Con las ganancias de los primeros meses, me expandí rápidamente. Construí baños más grandes con duchas de agua caliente, un área de descanso con hamacas y ventiladores, un pequeño mercado con productos básicos, incluso una capilla ecuménica donde los viajeros podían rezar. Cada adición era pensada basándose en el feedback de los clientes. Realmente escuchaba las necesidades de la gente. María apareció en el 4.º mes. Una joven de 28 años con 2 niños pequeños huyendo de un esposo violento. Sin ningún lugar a donde ir, había caminado durante días hasta llegar a la parada. No lo pensé 2 veces. Ofrecí empleo y vivienda en una casita pequeña que construí en la parte trasera de la propiedad. María se convirtió en la segunda cocinera, especializándose en pan dulce, que fueron éxitos con los clientes. El éxito del emprendimiento no pasó desapercibido. El ayuntamiento vino a investigar, esperando encontrar irregularidades para cobrar mordidas. Encontraron todo en perfecto orden. Había aprendido en mis empresas anteriores que la honestidad y la documentación impecable eran la mejor protección. El alcalde, impresionado, terminó ofreciendo incentivos fiscales para que me expandiera aún más. En el 6.º mes empleaba a 15 personas. Además de Carmen y María en la cocina, había 2 despachadores de gasolina, 2 empleados del mercado,
un guardia de seguridad nocturno, personal de limpieza e incluso un mecánico ofreciendo servicios básicos. Todos eran gente local que necesitaba oportunidad, y todos eran tratados con dignidad y salarios justos. Pedro, el despachador, era un exconvicto que no conseguía trabajo en ningún lado. Yo fui el único que le dio una oportunidad. Don Roberto no vio mi pasado, vio mi futuro, decía Pedro emocionado en cada oportunidad. Y Pedro devolvía la confianza, convirtiéndose en el empleado más dedicado, llegando primero y saliendo último, protegiendo los bienes del patrón como si fueran propios. Mi transformación física era tan impresionante como la del rancho. El hombre que había llegado encorvado, jadeando y derrotado, ahora caminaba erguido, respiraba mejor, irradiaba energía. Mi rostro, antes pálido y demacrado, estaba bronceado por el sol del campo. Mis manos, antes temblorosas, eran firmes y callosas del trabajo honesto. Había perdido la panza de medicamentos y sedentarismo, ganando músculos magros de alguien que realmente trabaja. El doctor Samuel, el médico que me atendió en el pueblo, no podía creer los exámenes. Roberto Hernández, esto es un milagro médico. Tu enfisema no ha desaparecido, pero está controlado de una manera que nunca he visto. ¿Qué has estado haciendo? La respuesta era simple. Encontré una razón para vivir, doctor, y descubrí que el cuerpo responde cuando la mente tiene propósito. Si les está gustando esta historia, por favor suscríbanse al canal para no perderse las próximas partes. Denle like y comenten abajo desde qué parte de México o Latinoamérica nos están viendo. Su apoyo significa todo para este viejo que está compartiendo su historia de superación. 8 meses después del abandono, un equipo de noticias local apareció en el rancho. Habían escuchado sobre el viejo en la parada que estaba cambiando la economía local. La historia que hicieron, mostrando la transformación del rancho abandonado a negocio próspero, se volvió viral en redes sociales. El contraste entre el antes y después era impactante. Fue a través de este reportaje que Miguel descubrió lo que había pasado con su padre. Había estado desempleado por meses, viviendo de la caridad de un primo, ya que Gabriela lo había abandonado, llevándose todo, incluyendo los niños. Cuando vio a su padre en la televisión, fuerte, saludable, exitoso, algo se rompió dentro de él. La culpa que había suprimido con justificaciones emergió como un tsunami. El primer intento de contacto fue por teléfono. Yo contesté personalmente como siempre hacía. Al escuchar la voz de mi hijo, permanecí en silencio por largos segundos. Papá, papá, soy Miguel. Vi el reportaje. Yo quería saber cómo estás. La respuesta fue cortante. Estoy bien, Miguel, trabajando duro. ¿Y tú? La conversación fue corta, formal, dolorosa para ambos. Miguel decidió visitar personalmente. Llegó un domingo por la mañana conduciendo un auto prestado. Lo que vio lo dejó sin palabras. El rancho que había dejado abandonado era ahora un complejo comercial bullicioso. La gasolinera tenía filas de camiones esperando para cargar combustible. El restaurante estaba lleno de familias locales que venían al famoso almuerzo dominical de Doña Carmen. Niños jugaban en un área de juegos que yo había construido. Música en vivo amenizaba el ambiente. Y ahí, en el centro de todo, estaba su padre. No el viejo enfermo y frágil que había abandonado, sino un hombre vigoroso, comandando todo con energía y carisma. Lo vi llegar, pero no interrumpí mi trabajo. Solo saludé ligeramente, indicando que hablaríamos después. Miguel esperó 3 horas. 3 horas viendo a su padre interactuar con empleados y clientes,
viendo el respeto y el cariño que todos le mostraban. 3 horas comiendo la comida que servían, escuchando conversaciones sobre cómo don Roberto había cambiado la vida de todos ahí. 3 horas de tortura emocional, dándose cuenta de la magnitud del error que había cometido. Cuando finalmente hablamos, fue en el portal de la casa renovada, lejos del movimiento. Serví café, el mismo café que solía hacer los domingos por la mañana cuando Miguel era niño. El silencio inicial fue pesado. Miguel intentó comenzar varias veces, tartamudeando hasta finalmente lograr: «Papá, perdóname, fui un monstruo, no tengo excusas». Lo miré por largo tiempo antes de responder. «Miguel, perdonar es fácil, olvidar es imposible, volver a confiar, eso se gana, no se pide». La conversación que siguió fue dura. No le ahorré a mi hijo la verdad sobre cómo me había sentido, sobre las noches frías y llenas de miedo, sobre el dolor de la traición. Pero también hablé sobre la liberación que había encontrado, sobre descubrir fuerzas que no sabía que tenía. «Me hiciste un favor, hijo, aunque no era tu intención. Me liberaste de una vida de dependencia emocional. Me forzaste a descubrir que todavía tenía mucho que ofrecer. Pero no confundas eso con gratitud. Lo que hiciste fue cruel y cobarde, y las consecuencias te seguirán para siempre». Miguel lloró como no había llorado desde la infancia. Suplicó por una segunda oportunidad. Prometió trabajar gratis, hacer cualquier cosa. Fui firme. «Puedes venir aquí como cliente. Siempre serás bienvenido. Pero como hijo, eso dejaste de serlo el día que me abandonaste. La familia no es sangre, Miguel, es elección, y tú hiciste tu elección». Las noticias de que el hijo había abandonado a don Roberto se esparcieron por la comunidad. Miguel se convirtió en persona non grata en la región. Dondequiera que iba, era señalado como el hijo ingrato que abandonó a su padre enfermo. Vergüenza pública se sumó a la culpa privada, creando una carga psicológica casi insoportable. Mientras tanto, yo continué expandiéndome. En el primer año inauguré dormitorios simples pero cómodos para camioneros que necesitaban descansar. Cobraba a precios justos y ofrecía seguridad, algo raro en las carreteras. Los cuartos siempre estaban limpios, con aire acondicionado, televisión e internet. Muchos conductores preferían pagar para dormir ahí que arriesgarse en puntos peligrosos de parada. Ana Lucía, una camionera pionera en una profesión dominada por hombres, se emocionó cuando creé un dormitorio exclusivo para mujeres conductoras con seguridad reforzada y amenidades especiales. Él entiende nuestras necesidades específicas. Es el único lugar en la carretera donde me siento verdaderamente segura, dijo en una entrevista. El segundo año trajo innovaciones aún mayores. Me asocié con una cooperativa de pequeños productores locales, transformando el mercado en un escaparate para productos regionales. Miel, quesos artesanales, dulces caseros, artesanías. Todo producido por familias locales que ahora tenían un punto de venta garantizado. El impacto económico en la comunidad era inmenso. Don Joaquín, apicultor por 40 años, vio sus ingresos triplicarse después de comenzar a vender en la parada. Antes tenía que viajar para vender mi miel. Ahora los clientes vienen a mí. Don Roberto no solo me dio un punto de venta, me dio dignidad. La escuela técnica fue el proyecto más ambicioso del segundo año. Me di cuenta de que muchos jóvenes en la región no tenían oportunidades de capacitación. Usando parte de las ganancias y consiguiendo apoyo del gobierno estatal, construí una escuela ofreciendo cursos en mecánica, gastronomía, administración de pequeños negocios y computación. Las clases eran gratuitas para residentes locales.
Carlos Eduardo, de 19 años, fue uno de los primeros estudiantes. Sin perspectivas, estaba por entrar al narcotráfico cuando descubrió el curso de mecánica. Hoy es el mecánico jefe del taller que instalé en el complejo. Don Roberto no solo me dio una profesión, me dio un futuro, dice con orgullo. La casa de acogida fue creada cuando descubrí que muchos ancianos en la región vivían en abandono similar al que yo había experimentado. Construí un anexo con 10 habitaciones individuales, área común, cocina colectiva y jardín. Ancianos en situaciones vulnerables podían vivir ahí gratis a cambio de pequeños servicios como cuidar el jardín o ayudar con artesanías. Doña Teresa, de 78 años, había sido expulsada de su casa por su nuera después de que murió su hijo. Vivía de caridad hasta llegar al albergue. Aquí encontré más que un techo, encontré una familia. Don Roberto entiende nuestro dolor, porque pasó por lo mismo. El programa de radio fue una idea genial. Creé La Hora del Camionero, transmitido por una radio local, escuchada por conductores en 3 estados. El programa ofrecía información sobre condiciones de carretera, clima, precios de combustible, pero también música, historias, consejos. Yo participaba personalmente cada viernes, respondiendo preguntas y ofreciendo palabras de aliento. Un oyente regular, Roberto Smith, acredita al programa con salvar su matrimonio. Un viernes estaba determinado a abandonar todo. Las palabras de don Roberto sobre perseverancia y familia me hicieron reconsiderar. Hoy llevo 35 años con mi esposa, gracias a ese programa. En el tercer año, el complejo ya era una parada obligatoria para cualquiera que pasara por la autopista. Lo que comenzó como una simple gasolinera se había convertido en un pequeño pueblo con restaurante las 24 horas, clínica médica, farmacia, tienda de lotería, 3 talleres mecánicos, tienda de mascotas para las mascotas de los viajeros e incluso una pequeña sucursal bancaria. El impacto económico regional fue estudiado por economistas. El complejo generaba 127 empleos directos y se estimaban 300 indirectos. Familias enteras dependían del movimiento generado por mi empresa. El PIB del municipio había aumentado 15% desde la inauguración de la gasolinera. Gabriela reapareció en el 4.º año. Se había separado de su segundo esposo y estaba luchando con hijos adolescentes. Llegó a la parada un martes por la tarde, irreconocible, envejecida, derrotada. La recibí con la misma cortesía profesional que ofrecía a cualquier cliente, sin mostrar sorpresa o satisfacción por su declive. Don Roberto, comenzó, usando el tratamiento formal que marcaba la distancia entre nosotros. Vine a disculparme y pedir ayuda. Los niños extrañan a su abuelo y reconozco que fui cruel y codiciosa. Escuché sin interrumpir, luego respondí calmadamente. Gabriela, los niños siempre serán bienvenidos aquí. Son mis nietos, no tienen culpa de las elecciones de sus padres. En cuanto a ti, puedes buscar empleo como cualquier otra persona. Si estás calificada y hay una vacante, serás considerada. La frialdad profesional dolió más que cualquier agresión. Gabriela terminó siendo contratada como asistente de limpieza, la única posición disponible para sus calificaciones. Ver diariamente el imperio que su ex-suegro había construido mientras limpiaba baños era un recordatorio constante de su codicia. Los nietos, Diego de 16 y Sofía de 14, comenzaron a visitar regularmente. Los recibí con afecto genuino, pero establecí reglas claras. Si querían mi atención, tendrían que trabajar. Diego ayudaba en el taller, Sofía en el restaurante.
Ambos aprendieron más sobre trabajo y dignidad esos fines de semana que en años con sus padres. Sofía especialmente se encariñó conmigo. En un ensayo escolar sobre héroes escribió: «Mi héroe es mi abuelo, que fue abandonado para morir, pero eligió vivir, que fue traicionado, pero eligió perdonar, que pudo haberse vengado, pero eligió construir. Me enseña cada día que no nos definen por lo que nos hacen, sino por lo que hacemos con lo que nos hacen». El quinto año trajo reconocimiento nacional. Fui nominado para el Premio de Emprendedor Social del Año. La ceremonia en Ciudad de México reunió empresarios, políticos, celebridades. Cuando subí al escenario a recibir el premio, ahora con 86 años, pero viéndose mucho más joven, di un discurso que conmovió a la audiencia. Hace 5 años, mi hijo me abandonó en un rancho sin agua ni electricidad, pensando que moriría callado y olvidado. Fue la bendición más grande de mi vida. Descubrí que la edad no es un límite. La enfermedad no es una excusa. El abandono puede ser liberación. Hoy, a los 86 años, empleo más personas que nunca cuando era joven. Impacto más vidas de las que jamás imaginé posible. Y pruebo cada día que el valor de un hombre no está en su juventud o salud, sino en su determinación de hacer una diferencia en el mundo. El discurso se volvió viral mundialmente. Llegaron invitaciones para conferencias internacionales. Universidades querían estudiar mi caso. Se propusieron documentales. Acepté selectivamente, siempre priorizando el trabajo en la parada. «Mi misión es aquí con mi gente», decía. Miguel vio la ceremonia de premiación en televisión, solo en un cuarto rentado. Había intentado reconstruir su vida, pero la sombra de abandonar a su padre lo perseguía. Los empleadores descubrían la historia y no querían a alguien capaz de tal crueldad. Las relaciones terminaban cuando las parejas conocían su pasado. Vivía en una prisión sin barrotes, condenado por su propia conciencia. Si están disfrutando esta historia de superación y quieren saber cómo continúa, no olviden suscribirse al canal. Denle like y activen la campanita para no perderse la siguiente parte, donde les contaré sobre el intento de suicidio de Miguel y la decisión más difícil que tuve que tomar como padre. El intento de suicidio llegó en el invierno del 5º año. Miguel tomó una sobredosis de medicamentos, pero fue salvado por casualidad cuando el casero llegó a cobrar la renta vencida. Las noticias me llegaron a través de Sofía, quien había mantenido contacto esporádico con su padre. Fui a visitarlo al hospital. Miguel despertó para encontrar a su padre sentado junto a la cama, mostrando por primera vez en 5 años algo más allá de frialdad profesional. «¿Realmente quieres morir, hijo?», pregunté. Miguel no pudo responder, solo lloró. «La muerte es fácil, Miguel. Vivir con las consecuencias de nuestras acciones es lo que es difícil. Yo elegí vivir y transformar el abandono en propósito. Tú estás eligiendo morir y transformar la culpa en cobardía. Una vez más, estás eligiendo el camino fácil». Las palabras duras contenían verdad ineludible. Continué. «Si quieres mi perdón para morir en paz, no lo tendrás. Si quieres mi perdón para vivir y redimirte, eso necesitas ganártelo. La elección, como siempre, es tuya». Pagué por el tratamiento psicológico de Miguel, no por amor paternal, sino por principio humanitario. Establecí condiciones. Miguel haría voluntariado con ancianos abandonados, haría terapia consistentemente, reconstruiría su vida con sus propias manos. No habría atajos, no habría caminos fáciles. El 6º año trajo expansión más allá del rancho original.
Abrí sucursales en otras 2 carreteras, siempre siguiendo el mismo modelo: emplear a locales, ofrecer dignidad, crear impacto social. Cada nueva unidad tenía un gerente que había comenzado como empleado básico y crecido dentro de la compañía. La meritocracia era real, no solo discurso. Fernando había comenzado como conserje y ahora manejaba la segunda unidad. Don Roberto no ve de dónde vienes, ve a dónde puedes llegar. Me dio educación, oportunidad, confianza. Hoy gano lo que nunca soñé y ayudo a otros a crecer también. El programa de becas fue creado cuando me di cuenta de que muchos jóvenes brillantes en la región no podían costear la universidad. Creé un fondo que ya había financiado educación superior para 43 jóvenes. La única condición era que regresaran a trabajar en la región por al menos 2 años después de graduarse. La doctora Patricia, quien recibió apoyo para terminar su especialidad, instaló una clínica en el complejo. Don Roberto no solo me dio educación, me dio propósito. Ahora sirvo a la comunidad que me vio crecer, devolviendo la inversión que hicieron en mí. El hospital de campaña fue creado después de un grave accidente de carretera que mostró la necesidad de atención médica de emergencia. Invertí recursos propios y conseguí apoyo gubernamental para crear una unidad con UCI móvil, salvando docenas de vidas por año. El 7º año estuvo marcado por un diagnóstico que pudo haber sido devastador. Los doctores descubrieron cáncer de próstata en etapa temprana. A los 88 años, muchos elegirían no tratarse. Yo elegí luchar. Todavía tengo mucho trabajo por hacer, dije simplemente. El tratamiento fue duro: quimioterapia, radiación, cirugía. Enfrenté todo sin dejar de trabajar completamente. Incluso en los peores días, aparecía en la parada, aunque solo fuera para sentarme en el portal y saludar a los camioneros. Necesitan ver que estoy aquí, que no me he rendido, explicaba. La comunidad se movilizó. Los empleados organizaron turnos para asegurar que todo funcionara perfectamente. Los clientes enviaban mensajes de apoyo. Los camioneros decían oraciones en cada religión. El amor y la gratitud que había plantado regresaban multiplicados. Miguel, ahora trabajando consistentemente en un asilo y en terapia por 2 años, pidió visitarme durante el tratamiento. Lo permití, pero establecí límites claros. Las visitas eran formales, siempre con otros presentes. No había intimidad, solo cordialidad distante. Durante una sesión de quimioterapia particularmente difícil, tuve alucinaciones sobre el pasado. Vi a mi difunta esposa, a mis padres, momentos de mi juventud. Pero lo que más me marcó fue revivir el día del abandono. Esta vez, sin embargo, lo vi no con enojo, sino con compasión por el hijo débil, que no pudo ser fuerte, por la nuera codiciosa, que no pudo ver más allá de lo inmediato. La recuperación fue considerada milagrosa por los doctores. En 6 meses estaba en remisión completa. La comunidad celebró con una fiesta que detuvo la autopista. Miles vinieron a mostrar gratitud y amor por el hombre que había transformado la región. El 8º año trajo la creación de la Fundación Roberto Hernández para el Desarrollo Social. Toda la estructura empresarial fue reorganizada como empresa social, con ganancias destinadas a proyectos comunitarios. Yo mantendría el control en vida, pero después de mi muerte, un consejo comunitario manejaría todo. La decisión impactó a abogados y contadores. Renunciar a una fortuna construida con tanto sacrificio. Fui claro. Vine de la nada y regresaré a la nada. Lo que construí pertenece a la comunidad que me acogió y apoyó. Mi legado no será dinero en cajas fuertes, sino transformación en vidas. Sofía,
ahora de 22 años con título en Administración de Empresas, fue invitada a trabajar en la fundación. Aceptó, convirtiéndose en el único miembro de la familia que oficialmente sería parte del legado del abuelo. El abuelo me enseñó que la familia se elige cada día a través de acciones, no se hereda por sangre, explicó a su padre, quien todavía albergaba esperanzas de reconciliación completa. El 9º año estuvo marcado por mi proyecto más grande, Ciudad de los Sueños. En 20 hectáreas adyacentes al rancho original, comencé a construir una comunidad planificada para 500 familias de bajos ingresos. Casas dignas, escuela, clínica de salud, áreas de recreación. Todo integrado con el complejo comercial para generar empleos. El proyecto atrajo atención internacional. Urbanistas vinieron a estudiar el modelo. Sociólogos analizaron el impacto. Economistas calcularon viabilidad. El consenso fue unánime. Había creado un modelo replicable de desarrollo social sostenible. El presidente vino a inaugurar la primera fase. En su discurso me llamó ejemplo de lo mejor de México: resiliencia, creatividad, solidaridad. Respondí simplemente: Señor presidente, solo hice lo que cualquiera debería hacer. Transformé el abandono en oportunidad de servir. Miguel vio la inauguración desde lejos, todavía no autorizado a participar en eventos oficiales. Había progresado mucho en rehabilitación, mantenía empleo estable, había pagado deudas, genuinamente ayudaba en el asilo. Pero yo mantenía barreras. La confianza es como la virginidad, hijo. Una vez perdida, nunca regresa igual. El 10º año comenzó con una revelación sorprendente. Investigando la historia familiar para un documental, investigadores descubrieron que mi bisabuelo había sido un esclavo liberado que ganó la tierra a través de trabajo duro después de la abolición. El rancho donde fui abandonado era un símbolo de siglos de lucha y superación. El descubrimiento dio aún más significado a mi trayectoria. No era solo un hombre superando abandono personal. Era un eslabón en una cadena histórica de resiliencia. Mis ancestros transformaron cadenas en libertad. Yo transformé el abandono en propósito. Es el ADN de nuestra familia, excepto para aquellos que eligen no honrarlo, dije en clara indirecta a Miguel. El museo fue idea de Sofía. Un espacio contando la historia del rancho, desde tiempos de esclavitud hasta la transformación actual. Fotos, documentos, videos, objetos. En el centro, una instalación artística. Réplicas de las 2 maletas viejas, como las que traje cuando fui abandonado, transformadas en un jardín vertical donde crecían plantas vigorosas. Las escuelas traían estudiantes a visitar el museo. La historia se usaba en clases de historia, sociología, emprendimiento. Los niños aprendían que la edad no es un límite. La adversidad puede ser combustible. Las elecciones definen destinos. Muchos salían inspirados a hacer una diferencia en sus comunidades. El documental internacional producido por Netflix alcanzó millones. Del abandono al imperio, ganó premios, generó debates, inspiró políticas públicas. Fui invitado a hablar en la ONU sobre envejecimiento activo y desarrollo social. A los 91 años, volé a Nueva York y hablé a líderes mundiales. Damas y caballeros, pude haber muerto abandonado y olvidado. Muchos ancianos mueren así diariamente. Pero tuve suerte. Fui abandonado con suficiente salud para reaccionar, con recursos escondidos para invertir, con experiencia para emprender. Millones no tienen esa suerte. Nuestra obligación es crear sistemas donde el abandono sea imposible, donde la edad sea respetada, donde cada ser humano tenga dignidad hasta su último aliento. El discurso generó compromisos concretos.
Países crearon programas inspirados en mi modelo. Fundaciones internacionales ofrecieron recursos para replicar la experiencia. Me convertí en consultor informal de la ONU para temas de envejecimiento, siempre pro bono, siempre enfocado en impacto real. De regreso en México, encontré una carta de Miguel esperándome. No una petición de perdón, sino un informe detallado de todo lo que había hecho en los últimos 5 años. Personas ayudadas, charlas dadas en escuelas sobre respeto a los ancianos, trabajo voluntario consistente. No pedía nada, solo informaba. Leí cuidadosamente y por primera vez en 10 años respondí personalmente, no con perdón completo, pero con reconocimiento. Miguel, veo que estás intentando convertirte en el hombre que debiste haber sido. Continúa, no por mí, sino por ti mismo. Quizás algún día antes de irme podamos tener una conversación real. La conversación llegó 3 meses después. Invité a Miguel a desayunar, solo nosotros dos, en el mismo portal donde había sido rechazado años antes. Fue una conversación difícil, honesta, sin romantización. Expliqué que el perdón existía, pero algunas heridas dejan cicatrices permanentes. Te perdono, Miguel, pero no puedo amarte como antes. Ese amor murió el día que me abandonaste. Lo que puedo ofrecer es respeto por el hombre en que te estás convirtiendo, no por el hijo que fuiste. Es lo máximo que puedo manejar, y necesitas aceptarlo o seguir tu camino. Miguel aceptó. Era más de lo que esperaba y menos de lo que soñaba, pero era real, honesto, posible. Comenzamos a reunirnos mensualmente, siempre en la parada, siempre con testigos inicialmente, luego más informalmente. No era reconciliación completa, pero era una especie de paz. Si quieren saber cómo termina esta increíble historia de superación, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. En las próximas partes les contaré sobre mi expansión internacional, el nacimiento de mi bisnieto y las últimas lecciones que dejé antes de partir. El 11º año trajo expansión internacional. Emprendedores africanos vinieron a aprender el modelo. Fui a Kenia, Nigeria, Sudáfrica, ayudando a establecer proyectos similares. A los 92 años, cruzando océanos, para enseñar que el abandono y la pobreza no son destinos. Son circunstancias temporales para aquellos con determinación. En Nigeria conocí a Mary Johnson, una señora de 70 años que había sido abandonada por sus hijos y vivía en las calles. Supervisé personalmente la creación de un albergue bajo mi modelo. Cuando el centro abrió, Mary dijo llorando: «Me devolviste la dignidad que pensé había perdido para siempre». El calor africano era brutal para mis pulmones, pero la pasión de la gente me revitalizaba. En cada país veía reflejada mi propia historia en los ojos de ancianos abandonados. En Kenia, un hombre de 85 años llamado Kamau me abrazó con lágrimas en los ojos. «Usted nos mostró que no estamos solos, don Roberto, que nuestra edad es sabiduría, no carga». Establecí 3 centros en África durante ese año, cada uno adaptado a la cultura local, pero manteniendo los principios fundamentales: dignidad, trabajo, comunidad. Capacité a líderes locales, transferí conocimiento, sembré semillas que sabía florecerían mucho después de mi partida. El programa de intercambio trajo jóvenes emprendedores de toda América Latina a aprender en el complejo. Pasaban 3 meses trabajando, aprendiendo, absorbiendo no solo técnicas de negocios, sino filosofía de vida. Muchos regresaron a sus países y crearon proyectos similares. Juan Carlos de Perú creó una red de apoyo para ancianos indígenas abandonados. Logró transformar una comunidad entera,
generando empleos y preservando cultura ancestral. Don Roberto me enseñó que negocio sin propósito social es solo explotación. Negocio con propósito es transformación, explicaba. Durante ese año recibimos a 52 jóvenes de 15 países diferentes. Cada uno llegaba con sueños, pero sin dirección clara. Cada uno se iba con un plan concreto y la determinación de hacer diferencia. Era como plantar árboles que darían fruta en tierras lejanas. Carolina de Colombia llegó con la idea de crear un centro para mujeres víctimas de violencia doméstica. 3 meses después regresó a Bogotá y abrió Casa Esperanza, que ya ha ayudado a más de 200 mujeres a reconstruir sus vidas. Don Roberto me enseñó que los negocios sostenibles pueden cambiar realidades sociales. No necesitamos caridad, necesitamos oportunidades, decía Carolina en conferencias. El modelo de capacitación que desarrollé se volvió tan exitoso que el Banco Mundial pidió documentarlo. Enviaron un equipo que pasó 6 meses estudiando cada aspecto del complejo. El informe final concluyó que era el modelo más efectivo de desarrollo comunitario sostenible en América Latina. El 12º año estuvo marcado por un evento inesperado. Gabriela murió en un accidente automovilístico. A pesar de todo, me hice cargo del funeral, apoyé a los nietos, aseguré que tuvieran lo que necesitaban. No por amor hacia ella, sino por responsabilidad hacia los jóvenes que no tenían culpa de las elecciones de sus padres. El funeral fue sencillo pero digno. Pagué todos los gastos. Miguel estaba destrozado, no solo por la muerte de su exesposa, sino por el peso de todos los errores acumulados. Yo permanecí sereno, ofreciendo apoyo práctico, pero manteniendo distancia emocional. La muerte nos llega a todos, Miguel, le dije mientras caminábamos del cementerio. Lo que importa es cómo vivimos. Gabriela tomó sus decisiones. Tú tomaste las tuyas. Yo tomé las mías. Ahora esos niños necesitan que seamos fuertes. Diego, ahora de 24 años e ingeniero recién graduado, decidió regresar permanentemente a trabajar en el complejo. Abuelo, quiero continuar tu legado. No por herencia, sino porque creo en lo que has construido. Lo acepté, pero con las mismas condiciones que a cualquier empleado. Empiezas desde abajo, pruebas competencia, te ganas la confianza. Diego trabajó como asistente de mecánico los primeros 6 meses. Nunca se quejó, nunca pidió trato especial. Llegaba temprano, se iba tarde, aprendía de cada persona. Los empleados lo respetaban no por ser mi nieto, sino por su dedicación genuina. Después de un año, Diego propuso un proyecto innovador: convertir parte del complejo en un centro de capacitación en energías renovables. Había visto durante sus estudios el potencial de México en energía solar y eólica. Presentó un plan de negocios detallado, proyecciones financieras, impacto social. Lo evalué como evaluaría cualquier propuesta. Era brillante. Le di luz verde, pero con supervisión estricta. El Centro de Energías Renovables abrió el año 13, ofreciendo cursos gratuitos en instalación de paneles solares y turbinas eólicas. Se graduaron 120 técnicos en el primer año, todos consiguiendo empleo inmediatamente. Sofía se casó en el complejo, en una ceremonia sencilla pero emotiva. Yo la llevé al altar, el patriarca que ella eligió respetar. En mi discurso dije: mi nieta me enseñó que la familia se construye con elecciones diarias. Hoy ella elige construir su propia familia, que sea basada en lealtad, no en conveniencia. La boda fue un evento comunitario. 500 personas asistieron, no porque fueran invitados formales, sino porque formaban parte de la gran familia que habíamos construido.
Doña Carmen preparó el banquete. Los músicos eran estudiantes de la escuela técnica. Las flores venían del jardín comunitario. El bisnieto nació en el año 13. Sofía lo nombró José, honrando a su bisabuelo. Cuando colocó al bebé en mis brazos, lloré por primera vez en público desde la premiación. Este niño tendrá lo mejor que puedo dar. Ejemplo, no genes. Valores, no apellido. Amor construido, no obligado. Sostener a ese bebé fue como cerrar un círculo. Yo había comenzado siendo abandonado a morir solo. Ahora sostenía la cuarta generación, rodeado de amor genuino, ganado con acciones, no exigido por sangre. El año 14 trajo máximo reconocimiento. Recibí nominación al Premio Nobel de la Paz por mi trabajo de transformación social. No gané, pero la nominación misma fue una victoria monumental. Un hombre abandonado a morir, siendo considerado para el mayor premio humanitario del mundo. Las universidades de Harvard, MIT y Stanford me invitaron como profesor visitante. Acepté una semana en cada una, compartiendo no teorías, sino experiencias vividas. Los estudiantes, acostumbrados a profesores con doctorados pero sin experiencia real, quedaron fascinados con este viejo que había construido un imperio desde el abandono. En Harvard, un estudiante preguntó: «Don Roberto, ¿cuál fue su estrategia de negocios más importante?» Respondí: «No tener estrategia de negocios, tener estrategia de vida. Los negocios son solo herramientas para servir. Cuando sirves genuinamente, el éxito es consecuencia, no objetivo». La respuesta se volvió viral en redes sociales. Don Roberto's Philosophy se convirtió en materia de estudio en escuelas de negocios. Escribieron papers académicos analizando mi modelo. Yo encontraba eso gracioso. No había seguido ningún manual de negocios. Solo había seguido mi conciencia. El programa de televisión 60 Minutos hizo un especial de 1 hora sobre mi vida. La periodista, una mujer escéptica acostumbrada a encontrar fraudes detrás de historias inspiradoras, pasó 2 semanas investigando. Habló con empleados, clientes, beneficiarios, incluso con Miguel. Al final, admitió en cámara: «Llegué buscando el truco, el ángulo oscuro. No lo encontré. Don Roberto Hernández es genuino. Su historia es real. Su impacto es medible. Es quizás la persona más auténtica que he entrevistado en 30 años de periodismo». El programa fue visto por 23 millones de personas solo en México. Las redes sociales explotaron. Mi historia fue compartida millones de veces. Recibí miles de cartas de ancianos en situaciones similares, de hijos arrepentidos, de personas buscando inspiración. Respondí personalmente a cientos de cartas, cada una escrita a mano, cada una con consejos específicos. A los ancianos abandonados escribía: «Su valor no está en lo que otros ven, sino en lo que usted hace con lo que le queda». A los hijos arrepentidos: «El arrepentimiento sin acción es autocompasión. Actúen, cambien, prueben con hechos, no con palabras». A los que buscaban inspiración: «No esperen que el mundo cambie para ustedes. Cambien ustedes y el mundo se ajustará». El gobierno mexicano me otorgó la Medalla Belisario Domínguez, el máximo reconocimiento civil del país. En la ceremonia en el Senado, el presidente me abrazó y susurró: «Usted ha hecho más por México que muchos políticos en toda su carrera». Respondí en voz alta, para que todos escucharan: «Señor presidente, yo solo hice lo que todo ciudadano debería hacer: convertir problemas en soluciones, egoísmo en servicio, abandono en comunidad». Miguel asistió a la ceremonia, sentado en las últimas filas. Cuando nuestras miradas se cruzaron, asentí levemente. No era perdón completo, pero era reconocimiento.
Él había cambiado. Todavía cargaba la culpa, siempre la cargaría, pero ahora la usaba como combustible para hacer bien, no como excusa para hundirse. Después de la ceremonia, Miguel se acercó tímidamente. «Papá, estoy orgulloso de ti». Lo miré largamente antes de responder. «Miguel, lo que construí no fue para hacerte orgulloso. Fue para demostrarme a mí mismo que todavía valía. Pero si mi ejemplo te inspira a ser mejor hombre, entonces algo bueno salió de tu error». Esa noche, de regreso en el rancho, me senté en el portal mirando las estrellas. El mismo lugar donde había llorado la primera noche, destrozado y abandonado. Ahora, 13 años después, miraba el complejo iluminado, escuchaba risas de familias cenando en el restaurante, veía camiones llegar seguros, sabiendo que aquí encontrarían respeto. Había convertido mi tumba en un paraíso. Había transformado traición en legado. Había probado que un hombre de 81 años, abandonado, podía crear más impacto que muchos jóvenes con todas las ventajas. Y lo mejor de todo, había encontrado paz. No la paz de olvidar, sino la paz de trascender. El dolor del abandono todavía vivía en algún rincón de mi corazón, pero ya no me definía. Me había convertido en algo más grande que mi dolor. Si esta historia los está inspirando, por favor compartan este video con alguien que necesite escuchar que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Suscríbanse al canal y activen la campanita. En las próximas partes les contaré sobre mis últimos años y el legado final que dejé. La prueba final llegó cuando tuve un derrame cerebral leve. A los 94 años, mi cuerpo comenzó a cobrar el precio de tanta actividad. Quedé parcialmente paralizado del lado izquierdo, necesitando fisioterapia intensa. La comunidad se movilizó nuevamente. Empleados, clientes, beneficiarios de mis proyectos, todos querían ayudar. Pero fue Miguel quien pidió cuidarme durante la recuperación. Lo permití, pero con enfermeras profesionales presentes. Durante 3 meses, Miguel estuvo ahí diariamente. Me ayudaba con la fisioterapia, me leía, me cuidaba con dedicación genuina. No borraba el pasado, pero escribía un nuevo capítulo. Cada mañana llegaba a las 6, antes que las enfermeras. Me preparaba el desayuno exactamente como me gustaba. Café de olla, pan dulce caliente, fruta fresca. «Buenos días, papá», decía suavemente, acomodando las almohadas detrás de mi espalda. Al principio yo mantenía silencio. Dejaba que hiciera su trabajo sin reconocimiento emocional. Pero con el paso de las semanas, algo comenzó a ablandarse en mi interior. No era perdón completo, pero era algo. Una mañana, después de una sesión particularmente dolorosa de fisioterapia, Miguel me sostuvo mientras lloraba de frustración. Mi cuerpo, que había sido tan fuerte, ahora me traicionaba. No podía caminar sin ayuda. Mi mano izquierda temblaba incontrolablemente. «Papá», dijo Miguel con voz quebrada, «tú me enseñaste que la fuerza no está en el cuerpo, sino en el espíritu. Tu espíritu sigue siendo el más fuerte que conozco». Por primera vez en 14 años, le apreté la mano. No dije nada, pero el gesto lo dijo todo. No era perdón completo, pero era reconocimiento de su esfuerzo, de su cambio genuino. La recuperación fue parcial pero suficiente. Regresé a caminar con bastón. Regresé a supervisar el negocio desde una silla de ruedas motorizada. Me adapté para ser más eficiente. La limitación física no limitó mi espíritu. «El cuerpo es solo un vehículo», le dije a un periodista que vino a entrevistarme sobre mi recuperación. «Mientras la mente funcione, sigo en el camino». El doctor que me atendió quedó asombrado por mi progreso. «Don Roberto, pacientes de la mitad de su edad no se recuperan así.
¿Cuál es su secreto? Señalé por la ventana hacia el complejo bullicioso. Tengo razones para levantarme cada mañana. Esas personas dependen de mí. Esos proyectos necesitan mi guía. No puedo rendirme porque no estoy solo en esto. Durante mi recuperación, Diego había manejado las operaciones diarias. Lo hizo brillantemente, demostrando que el liderazgo se puede heredar, no por sangre, sino por ejemplo. Tomaba decisiones difíciles, resolvía conflictos, mantenía la visión mientras agregaba innovaciones propias. Cuando finalmente pude volver a trabajar regularmente, reunía a todo el equipo directivo, 25 personas que habían crecido desde empleados básicos hasta líderes. Los miré a todos con orgullo. Ustedes han demostrado que lo que construimos no depende de mí. Depende de valores compartidos, de compromiso con la comunidad, de entender que el negocio es herramienta de servicio, no de enriquecimiento personal. Pueden continuar sin mí cuando llegue el momento. La sala quedó en silencio. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Doña Carmen, quien había estado conmigo desde el principio, habló por todos. Don Roberto, usted no solo nos dio empleo, nos dio dignidad, nos enseñó nuestro valor, nos mostró que podemos ser más de lo que el mundo decía que éramos. Continuaremos su legado porque lo llevamos en el corazón, no porque esté escrito en un manual. El año 15 fue de consolidación. Creé un consejo de administración con representantes de la comunidad, empleados y beneficiarios. Capacité sucesores para cada área. Documenté procesos y filosofías. Aseguré que mi trabajo sobreviviría a mi partida. Pero el año 15 también trajo el proyecto más personal. Un libro contando mi historia completa, sin romantización. Cada capítulo era una lección sobre resiliencia, propósito. Las ganancias irían al fondo de becas. El título, abandono, la bendición disfrazada de maldición. Pasé 6 meses dictando la historia a un escritor fantasma. Insistí en verdad absoluta. Nada de suavizar el dolor del abandono, nada de exagerar los logros, nada de fingir perdón completo, donde solo había paz parcial. La gente necesita verdad, no cuentos de hadas, le dije al escritor. Mi historia tiene valor precisamente porque es real, con todo su dolor y gloria. Cuando el libro se publicó, se convirtió en bestseller instantáneo. No porque fuera una historia perfecta, sino porque era una historia honesta. Ancianos encontraban esperanza, hijos encontraban advertencia, emprendedores encontraban inspiración. Miguel leyó el libro de una sentada. Me llamó después, llorando. Papá, ahora entiendo completamente lo que te hice. Leer tu perspectiva, tu dolor. No tengo palabras. Las palabras nunca fueron suficientes, Miguel, respondí. Por eso nunca te pedí que hablaras. Te pedí que actuaras. Y lo has hecho. No borra lo que fue, pero crea algo nuevo. La celebración del cumpleaños 95 paró la región. 10.000 personas participaron en la fiesta en el complejo. Políticos, empresarios, celebridades, pero principalmente gente común, cuyas vidas había tocado. Durante el discurso de agradecimiento, llamé a Miguel al escenario. El silencio fue total. Todos sabían la historia, todos esperaban ver qué diría. Este hombre cometió el error más grande de su vida, abandonarme. Pero pasó 14 años intentando redimirse. No borró el pasado, pero construyó un futuro mejor. Si yo puedo reconocer esto públicamente, ustedes también pueden. El perdón no es olvidar. Es elegir no, ser prisionero del dolor. Fue lo más cercano a reconciliación completa que alcanzaríamos. Miguel lloró, abrazando a su padre. No era el abrazo cálido de antes, pero era el abrazo posible después de tanto dolor.
La multitud aplaudió, entendiendo que presenciaban no un final feliz de Hollywood, sino paz real conquistada a través de mucho sufrimiento. Esa noche, Miguel y yo nos sentamos solos en el portal. La fiesta continuaba abajo, pero nosotros necesitábamos este momento. «Papá», comenzó Miguel, «sé que nunca volveremos a ser lo que fuimos, pero podemos ser algo nuevo. Padre e hijo que se respetan aunque no se amen como antes». Pensé largamente antes de responder. «Miguel, el amor que teníamos murió. Pero puede nacer uno nuevo, diferente. Basado no en ilusiones sino en realidad. Basado no en sangre, sino en acciones diarias. ¿Puedes vivir con eso?» «Puedo», respondió. «Es más de lo que merezco». «No se trata de merecer, hijo. Se trata de construir. Todos los días eliges construir o destruir. Por 14 años elegiste destruir con tu ausencia. Ahora, por 2 años, has elegido construir con tu presencia. Continúa eligiendo bien». Los años siguientes Miguel se convirtió en parte regular, aunque distante, de mi vida. Visitaba semanalmente. Ayudaba en proyectos específicos. Nunca recuperó el título de hijo favorito, porque ese título murió el día del abandono, pero ganó un nuevo título, hombre que cambió. Sofía observaba esta evolución con sabiduría, más allá de sus años. «Abuelo», me dijo un día mientras cuidábamos juntos al pequeño José, «tú le enseñaste a papá la lección más dura, que las consecuencias son eternas, pero la redención es posible». «Así es, mija. Tu padre pagará por su error toda su vida, pero no tiene que dejar que ese error lo defina. Puede usarlo como combustible para hacer bien». El pequeño José crecía rápido. A los 2 años ya mostraba curiosidad por todo. Lo llevaba en mi silla de ruedas por el complejo, explicándole cada detalle. «¿Ves ese restaurante, Josecito? Tu tatarabuelo lo construyó con sus propias manos, cuando todos pensaban que moriría. ¿Ves esas casas? Ahí viven familias que no tenían dónde vivir. ¿Ves esa escuela? Ahí jóvenes aprenden oficios para no depender de nadie». El niño no entendía las palabras, pero sentía el amor, y eso era suficiente por ahora. Cuando creciera, entendería la historia completa. Entendería que su bisabuelo fue abandonado, pero eligió construir, que fue traicionado, pero eligió servir, que pudo haberse vengado, pero eligió transformar. El proyecto final antes del gran cierre fue el más ambicioso: expandir Ciudad de los Sueños a 1000 familias. Conseguí financiamiento internacional, apoyo gubernamental, compromiso comunitario. Sería mi obra maestra, la prueba definitiva de que un modelo de desarrollo sostenible funciona. La construcción tomó 2 años. Durante ese tiempo, supervisé cada detalle desde mi silla de 1900 ruedas. Mi cuerpo estaba débil, pero mi mente estaba más clara que nunca. Era como si supiera que el tiempo se acababa y necesitaba dejar todo perfectamente organizado. Diego lideraba el proyecto de construcción. Sofía manejaba los aspectos financieros y administrativos. Miguel coordinaba el voluntariado. Incluso él había encontrado su lugar en el legado, no como heredero, sino como colaborador. Cuando la última casa fue completada, reuní a toda la familia extendida, empleados, beneficiarios, colaboradores, para una fotografía. 1000 personas posando frente a Ciudad de los Sueños. Yo en el centro, en mi silla de ruedas, con el pequeño José en mi regazo. «Esta», dije señalando la foto después, «es mi verdadera familia, unidos no por sangre sino por elección, por trabajo, por amor ganado, no exigido». Las llaves de las casas se entregaron en una ceremonia masiva. 500 familias recibiendo dignidad, futuro, esperanza. Muchas lloraban. Algunas me abrazaban con tanta fuerza que las enfermeras tenían que intervenir para proteger mi frágil cuerpo. Una señora de 60 años
María Guadalupe me besó la mano. Don Roberto, usted nos dio lo que nuestros propios hijos nos negaron: respeto, hogar, propósito. Es más padre para nosotros que quienes nos engendraron. Sus palabras resonaron profundamente. Había creado una familia de miles. Había demostrado que la paternidad no es biología, es compromiso, es estar presente, es servir. Esa noche, agotado pero satisfecho, me senté en el portal mirando Ciudad de los Sueños iluminada. 1000 ventanas brillando, 1000 familias comenzando nuevas vidas. Todo porque un viejo de 81 años se negó a morir callado. Miguel se sentó a mi lado sin hablar, simplemente estar. Después de largo silencio, dijo: «Papá, construiste algo eterno». «No yo, hijo, nosotros, todos los que eligieron creer, todos los que eligieron servir. Yo solo planté la semilla, la comunidad la regó». Por favor, compartan esta historia con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para cambiar su vida. Suscríbanse para ver la parte final, donde les contaré sobre mis últimos días y el legado que quedó después de mi partida. Los años finales fueron de consolidación de legado. A los 96 años, mi cuerpo estaba frágil, pero mi mente permanecía afilada como navaja. Cada día era un regalo que no daba por sentado. Creé un sistema de documentación exhaustivo. Videos explicando cada aspecto de los negocios, no solo los procesos técnicos, sino la filosofía detrás. Quería que futuras generaciones entendieran el porqué, no solo el cómo. Cuando alguien viene pidiendo empleo, decía en uno de los videos de capacitación, no miren solo su currículum, miren sus ojos. La desesperación genuina se ve diferente a la flojera. Den oportunidad a los desesperados. Ellos se convertirán en sus empleados más leales. Diego transcribió cada video, creando manuales que combinaban estrategia de negocios con sabiduría de vida. El manual Don Roberto, como lo llamaban, se volvió lectura obligatoria en escuelas de negocios en 3 países. A los 97 años, insistí en hacer un último viaje internacional. Contra el Consejo de Doctores, volé a España para hablar en un congreso sobre envejecimiento activo. El vuelo fue agotador, pero el mensaje era demasiado importante para enviarlo por video. «Señoras y señores», dije desde mi silla de ruedas en Madrid, ante 1000 delegados internacionales, «tengo 97 años. Mi cuerpo está destruido, pero mi espíritu está más vivo que nunca. La sociedad descarta a los ancianos como carga. Yo les digo, somos recursos sin explotar. Tenemos décadas de experiencia, sabiduría ganada con dolor, perspectiva que solo el tiempo da. No nos jubilen, actívennos. No nos encierren, libérennos. No nos den caridad, dennos oportunidad». El aplauso duró 5 minutos. Delegados de 50 países se pusieron de pie. Varios lloraban abiertamente. Mi mensaje había tocado algo universal: el miedo al abandono, la necesidad de dignidad, el deseo de importar sin importar la edad. De regreso en México, organicé mi testamento final. No el documento legal, sino el testamento ético. Reuní a los líderes de cada proyecto en mi casa. Cuando yo me vaya, comencé sin romanticismo. Habrá tentación de pelear por control, de cambiar la visión, de convertir esto en negocio normal. No lo permitan. Estos negocios existen para servir, no para enriquecer. El día que las ganancias sean más importantes que las personas, habrán traicionado todo lo que construimos. Doña Carmen, ahora de 70 años pero todavía cocinando diariamente, habló con lágrimas. «Don Roberto, usted nos enseñó que hay algo más importante que el dinero, la dignidad humana. No olvidaremos». Creé un sistema de controles y balances. Ninguna persona tendría poder absoluto.
Las decisiones mayores requerirían consenso del Consejo Comunitario. Los beneficiarios tendrían voz en cómo se usaban las ganancias. La democracia en los negocios, bromeaba. Que los economistas digan que es imposible. Yo digo que es la única manera moral. El cumpleaños 97 fue más íntimo que el anterior. Solo 500 personas, principalmente familia cercana y colaboradores de toda la vida. Sabían que probablemente era la última celebración. Miguel organizó todo. Durante meses planificó cada detalle, queriendo que fuera perfecto. No para impresionar, sino para honrar. Había aprendido que el amor no se demuestra con palabras, sino con servicio. Durante la celebración, pedí silencio para un anuncio final. He vivido 16 años más allá de cuando mi hijo me abandonó para morir. En estos 16 años he vivido más que en los 81 anteriores. He amado más, servido más, importado más. El abandono fue la bendición disfrazada más grande de mi vida. Miré directamente a Miguel. Y tú, hijo, me diste esa bendición, aunque no era tu intención. Por eso te doy algo que nunca pensé daría: gratitud. No por el abandono, sino por la oportunidad que creó. Todavía duele, siempre dolerá, pero transformé ese dolor en propósito. Miguel sollozó. Papá, no merezco tu gratitud. No se trata de merecer, hijo. Se trata de cerrar círculos, de encontrar paz, de morir sin amargura. Esa conversación fue presenciada por todos. Era mi manera de darle a Miguel el cierre que necesitaba, no perdón completo, pero liberación de la condena perpetua. En mis últimos meses desarrollé un ritual. Cada mañana me llevaban en silla de ruedas por todo el complejo. Saludaba a cada empleado por nombre, preguntaba por sus familias, observaba operaciones, no para controlar sino para conectar. Don Roberto nunca dejó de ser parte de nosotros, diría después Pedro, el exconvicto que se había convertido en gerente de operaciones. Hasta su último día nos hacía sentir vistos, valorados, importantes. Una mañana de diciembre, 6 meses después de cumplir 97 años, supe que mi tiempo se acababa. No por dolor físico, sino por certeza interna. Llamé a Sofía. Mija, necesito que hagas algo por mí. Reúne a todos esta noche. Tengo algo que decir. Esa noche, más de 200 personas se reunieron en el comedor principal del complejo. Empleados, beneficiarios, familia, amigos. Yo estaba en mi silla de ruedas, conectado a oxígeno, pero con ojos claros. No sé cuánto tiempo me queda, comencé. Días, semanas, meses, pero necesitan escuchar esto ahora. Ustedes son mi verdadera familia. No los que comparten mi sangre, sino los que comparten mi visión. Los que eligieron servir sobre consumir. Los que entendieron que el éxito real no se mide en cuentas bancarias, sino en vidas tocadas. Hablé por 1 hora, sin notas, solo desde el corazón. Compartí lecciones finales, agradecimientos específicos, advertencias sobre desafíos futuros. Vendrán tiempos difíciles, advertí. Recesiones económicas, cambios políticos, competencia. En esos momentos, recuerden por qué existimos. No para sobrevivir, sino para servir. Si servimos bien, la sobrevivencia viene sola. Al pequeño José, ahora de 4 años, le di un regalo especial. Mi vieja brújula de la suerte que Miguel había usado para abandonarme, ahora convertida en reliquia histórica. Josecito, cuando crezcas, esta brújula te recordará que siempre hay un norte, incluso en la tormenta. Que lo que otros ven como basura puede ser tesoro, que nunca es tarde para comenzar de nuevo. El niño abrazó las maletas sin entender su significado. Pero algún día entendería.
Algún día contaría a sus propios hijos sobre el bisabuelo que fue abandonado con 2 maletas y construyó un imperio. A Diego le di algo diferente. Total autoridad sobre las operaciones, pero con condición. Lidera con humildad. El día que creas que tienes todas las respuestas, ese día renuncia. Los mejores líderes son eternos estudiantes. Diego aceptó llorando. Abuelo, prometo honrar tu legado. No honres mi legado, corregí. Créalo el tuyo propio. Usa lo que construí como fundación, pero construye tu propio edificio. Cada generación debe superar a la anterior. A Miguel le di lo más difícil, perdón completo. No público, sino privado. Lo llamé a mi cuarto después de la reunión. Hijo, te he perdonado. No el día que me abandonaste, no el día que regresaste, no gradualmente, sino ahora, en este momento, conscientemente, elijo perdonarte completamente. Libero la amargura, libero el dolor, libero la condena. Miguel cayó de rodillas. Papá, escúchame, Miguel. Este perdón no es para ti, es para mí. Quiero morir en paz, no en amargura. Quiero que mis últimos pensamientos sean de gratitud, no resentimiento. Así que te perdono, completamente, finalmente. Nos abrazamos. Un abrazo largo, lleno de lágrimas, lleno de años perdidos y redención ganada. No borraba el pasado, pero sanaba el presente. Ahora ve, le dije, vive bien, sé buen padre para tus nietos. Rompe el ciclo de abandono, crea nuevo ciclo de presencia. Los días siguientes fueron de preparación tranquila. Arreglé asuntos finales, escribí cartas personales a personas clave, aseguré que cada detalle estuviera en orden. Una tarde, pidió a doña Carmen que me preparara tamales de carne con chile colorado, mi comida favorita. Comimos juntos en el portal, compartiendo silencio cómodo, después de años de trabajar lado a lado. Don Roberto, dijo finalmente, usted me salvó la vida cuando nadie más lo haría. No, Carmen, tú salvaste la tuya, yo solo di la oportunidad, tú hiciste el trabajo. Entonces, gracias por la oportunidad. Gracias por aprovecharla. Esa noche me senté solo en el portal mirando las estrellas, el mismo lugar donde había llorado 16 años antes, roto y abandonado. Ahora miraba el complejo iluminado, escuchaba risas, veía vida floreciendo. Había transformado maldición en bendición. Había probado que un hombre de 81 años abandonado podía crear legado que sobreviviría generaciones. Había demostrado que el valor humano no termina a cierta edad. Cerré los ojos, sonriendo. Estaba listo, no deseando morir, pero tampoco temiendo. Había vivido completamente. Había amado profundamente. Había servido fielmente. ¿Qué más podía pedir un hombre? Amigos, esta historia está llegando a su final. En la última parte les contaré sobre mis días finales y el increíble legado que quedó después de mi partida. Por favor, suscríbanse y activen la campanita para no perderse el final de esta historia de transformación. Morí durmiendo a los 97 años, en la misma casa donde había sido abandonado 16 años antes. Pero no morí solo. Sofía estaba a mi lado, Diego en el cuarto contiguo. Docenas de personas que genuinamente me amaban estaban cerca. Miguel llegó minutos después, a tiempo, para despedirse del cuerpo todavía tibio. Se arrodilló junto a mi cama, sosteniendo mi mano fría, llorando como no había llorado en décadas. Papá, gracias por perdonarme. Gracias por darme oportunidad de cambiar. Gracias por enseñarme que nunca es tarde. El funeral fue evento nacional. El presidente decretó 3 días de luto oficial. La autopista federal fue cerrada para la procesión de 10 kilómetros. Camioneros de todo el país vinieron a rendir homenaje.
El féretro fue cargado por 6 personas a quienes había levantado de la miseria. Pedro, el exconvicto, ahora gerente general. Carmen, la cocinera que había sido mi primera empleada. Fernando, quien comenzó como conserje y terminó como director regional. María, quien llegó huyendo de violencia y se convirtió en chef ejecutiva. Carlos Eduardo, el mecánico, que salvé del narcotráfico. Y Ana Lucía, la camionera para quien construí dormitorio seguro. Cada uno representaba una vida transformada. Juntos simbolizaban el legado completo. La ceremonia se realizó en Ciudad de los Sueños, en la plaza central que llevaba mi nombre. 20.000 personas asistieron. Pantallas gigantes transmitieron en vivo para millones más, viendo desde casa. El padre González, quien me conoció durante años, dio homilía emotiva. Don Roberto Hernández nos enseñó que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Fue abandonado para morir, pero Dios tenía otros planes. Transformó el abandono en ministerio, la traición en servicio, el dolor en propósito. No fue santo perfecto. Fue hombre real con heridas reales que eligió sanar creando sanación para otros. Miguel pidió hablar. Diego inicialmente se opuso, pero Sofía intervino. «Papá necesita esto. El abuelo lo perdonó. Debemos permitirle decir adiós». Miguel subió al podio temblando. Por largos segundos no pudo hablar. Solo miró el féretro. Finalmente encontró voz. «Yo maté a mi padre hace 16 años. Lo abandoné en este rancho esperando que muriera callado. Pero él se negó a morir. Se negó a ser víctima. Se negó a dejar que mi crueldad definiera su destino. Resucitó, no físicamente, sino espiritualmente. Y en su resurrección me dio oportunidad de redención que no merecía». Su voz se quebró. «No vine a pedir perdón público. Él me lo dio privadamente. Vine a advertirles. El abandono es asesinato del alma. Vivirán con eso para siempre. Yo vivo con eso cada día. Pero mi padre también me enseñó que la redención es posible si estamos dispuestos a trabajar por ella». El silencio era absoluto. 20.000 personas escuchando confesión pública de un hijo que había cometido lo imperdonable, pero recibió perdón de todos modos. «Gracias, papá», concluyó Miguel mirando el féretro, «por darme vida 2 veces, una al nacer, otra al perdonarme. En el testamento, sorpresas finales». Miguel recibió las 2 maletas viejas con carta adjunta. «Hijo, estas maletas representan el fin de una vida y principio de otra. Guárdalas como recordatorio de que nuestras peores experiencias pueden ser nuestros mejores maestros. No te dejo dinero, porque dinero no es lo que necesitas. Te dejo ejemplo. Úsalo bien». Sofía heredó dirección de la fundación, con Diego como vicepresidente. Los empleados recibieron participación vitalicia en ganancias. Las organizaciones benéficas fueron generosamente contempladas. Pero el mayor legado era intangible. El ejemplo de que nunca es tarde para empezar de nuevo. Que el abandono puede ser liberación. Que un hombre determinado puede transformar no solo su vida, sino el mundo alrededor. Hoy, 5 años después de mi muerte, el complejo Don Roberto continúa creciendo. Ciudad de los Sueños tiene 2.000 residentes. La escuela técnica ha graduado 500 profesionales. El hospital ha salvado miles de vidas. Proyectos inspirados en mi historia existen en 15 países. En Nigeria, el Centro Mary Johnson ayuda a ancianos abandonados. En Perú, la Red Juan Carlos sirve a comunidades indígenas. En Colombia, Casa Esperanza rescata mujeres de violencia. Mi semilla se multiplicó en 1000 jardines. Miguel, ahora de 70 años, trabaja tiempo completo cuidando a ancianos abandonados. En cada rostro olvidado ve al padre que abandonó. En cada gesto de cuidado intenta redimir el pecado original. No es perdón completo de sí mismo,
pero es redención posible. Dirige el programa Nunca es tarde, llevando mi mensaje a escuelas, prisiones, asilos. Cuenta su historia sin filtros, sin excusas. Usa su vergüenza como herramienta educativa. Yo soy advertencia viviente, dice en cada charla. Soy lo que pasa cuando elegimos conveniencia sobre familia, egoísmo sobre amor, comodidad sobre carácter. Pero también soy prueba de que la redención es posible si estamos dispuestos a trabajar toda la vida por ella. Sofía lidera la fundación con sabiduría que supera sus años. Ha expandido mi legado manteniendo valores fundamentales. Bajo su liderazgo se han creado 30 nuevos centros de desarrollo comunitario en México. Diego desarrolló la división de energías renovables hasta convertirla en líder nacional. 100% de las ganancias financian becas educativas. Ha capacitado 1000 técnicos en energías limpias, todos trabajando en comunidades rurales. El pequeño José, ahora de 9 años, es brillante y compasivo. Cada año en el aniversario de mi muerte, lee en voz alta mi carta final ante miles reunidos en el complejo. Fui abandonado para morir. Elegí vivir. Me dejaron sin agua ni electricidad. Creé oasis de esperanza. Probé que la fuerza de un hombre no está en juventud o salud, sino en su negativa a rendirse. Que mi historia inspire a otros abandonados a transformar maldición en bendición. La estatua en la entrada del complejo tiene placa con mis palabras finales, escritas en mi lecho de muerte. Visitantes de todo el mundo vienen a fotografiarse, a reflexionar, a inspirarse. La historia del hijo que abandonó a su padre enfermo en rancho sin agua ni electricidad se convirtió en leyenda, parábola, inspiración. Yo, don Roberto Hernández, probé mi fuerza de manera que impresionó no solo región o país, sino el mundo entero. Transformé abandono en imperio, soledad en comunidad, traición en perdón posible, muerte anunciada en vida plena. El rancho que debió ser tumba se convirtió en cuna de renacimiento. El hombre que debió morir olvidado se volvió inolvidable. El padre abandonado se convirtió en padre de miles. Y probé definitivamente que nunca es tarde para demostrar quiénes realmente somos. Lecciones finales de don Roberto. Para los ancianos, su valor no termina a cierta edad. Tienen experiencia, sabiduría, perspectiva. No acepten ser descartados. Tienen mucho que ofrecer. Para los hijos, el abandono de padres es herida que nunca sana completamente. Pero la redención es posible si están dispuestos a trabajar toda la vida por ella. Para todos, no somos definidos por lo que nos hacen, sino por lo que hacemos con lo que nos hacen. El abandono puede destruir o liberar. La elección es nuestra. La edad no es límite. La enfermedad no es excusa. La traición no es destino. Con determinación, fe y negativa a rendirse, podemos transformar las peores circunstancias en las mayores bendiciones. Yo lo probé. Ustedes también pueden.